A ver, el mundo del derecho a veces parece un edificio enorme, ¿verdad? Casi inabordable, pero como cualquier construcción en realidad está hecho de ladrillos, de piezas básicas. Pues la idea hoy es precisamente esa, desmontar ese edificio para entender pieza a pieza cuáles son esos conceptos fundamentales que lo sostienen todo. Y aquí está nuestra hoja de ruta, nuestro plano. Empezaremos con la idea general, luego definiremos quiénes son los protagonistas del juego, veremos qué acciones ponen en marcha toda la maquinaria legal, cómo se conectan entre sí, entenderemos las consecuencias de todo ello y al final veremos el gran principio que lo une todo. Venga, pues vamos al lío a poner las primeras piezas. Lo primero y más importante que hay que entender es que en derecho nada funciona de forma aislada. Cada concepto que vamos a ver, desde qué es una persona hasta qué es una sanción, encaja con los demás como un puzzle, formando una estructura coherente. Hay que imaginárselo como una red. En cuanto entiendes un concepto, de repente tienes la clave para entender el siguiente. No son temas sueltos, para nada, son parte de un sistema interconectado que vamos a descifrar paso a paso. Pasemos ahora a la pieza más fundamental de todas, el sujeto del derecho. Para que la ley tenga sentido, necesita protagonistas. Y en este escenario jurídico, a esos protagonistas los llamamos personas. Y esta pregunta es la clave de todo. En la calle, persona es un ser humano, sin más. Pero en el mundo del derecho, el concepto es un poco más amplio y, sobre todo, mucho más preciso. Es el centro sobre el que giran todos los derechos y obligaciones. Entonces, ¿quién puede ser persona para la ley? Pues la ley distingue dos grandes tipos. Por un lado, las personas físicas, o sea, cada uno de nosotros. Y por otro, las personas jurídicas colectivas. Y esa idea es fascinante, porque es una especie de ficción legal que permite que un grupo, imagina una empresa, una asociación o una fundación, pueda actuar como si fuera una sola entidad. Puede comprar, vender, firmar contratos como si fuera una persona. Ojo, porque aquí, hasta hace muy poco, se hacía una distinción que era fundamental. Una cosa era la capacidad jurídica, es decir, la posibilidad de tener derechos, que la tenía todo el mundo desde que nacía, y otra cosa muy distinta era la capacidad de obrar, la de poder ejercer esos derechos por cuenta propia, que podía estar limitada por la edad o por alguna discapacidad. Pero esto, como digo, ha cambiado de forma radical. Y aquí vemos esa evolución. Todo empezó a moverse con la Convención de la ONU de 2006, que impulsó a España a reformar su legislación en 2021. El cambio de mentalidad es total. Se ha pasado de un modelo que sustituía a la persona en sus decisiones a un sistema completamente nuevo basado en darle apoyos para que pueda decidir por sí misma. Entonces, ¿en qué se traduce todo esto? Pues en algo muy simple pero a la vez muy potente. Hoy se considera que todas las personas tienen plena capacidad jurídica, que ya incluye la de obrar. El foco ya no está en limitar o en incapacitar, sino en preguntar, ¿qué ayuda, qué apoyo necesita esta persona para ejercer sus derechos? El sistema ahora tiene que dar esas herramientas, pero respetando siempre la voluntad del individuo. Esto es un cambio enorme, sobre todo para las familias y los servicios sociales, que ahora colaboran para empoderar en lugar de tutelar. Vale, ya tenemos a los protagonistas, las personas. Ahora hace falta que pase algo, la acción. ¿Qué sucesos o comportamientos hacen que el derecho se ponga en marcha? Pues aquí es donde entran en juego los hechos y los actos jurídicos. Empezamos por el hecho jurídico. Pensemos en algo que simplemente ocurre, un evento de la naturaleza sin que nadie lo decida, pero que por sus consecuencias, de repente, le interesa al derecho. El ejemplo clásico que se ve muy bien es este. La caída de un árbol es un hecho natural, no hay voluntad de nadie ahí. Pero claro, al causar un daño, activa inmediatamente una norma que establece una posible responsabilidad. De repente, un evento de la naturaleza tiene consecuencias legales. Y ahora, al otro lado de la balanza, tenemos el acto jurídico. Aquí la palabra clave es voluntario. Es una acción humana, una decisión consciente que, según la ley, va a producir efectos jurídicos. Aquí la voluntad es el motor de todo. Y esto es algo que hemos hecho casi todos, ¿no? Firmar un contrato de alquiler. Es una acción totalmente voluntaria que, de repente, desencadena un montón de consecuencias legales. Nace el derecho a usar la vivienda, la obligación de pagar la renta. Ese simple acto ha creado un entramado de vínculos jurídicos. Claro, y esto nos lleva directos al siguiente ladrillo. Cuando juntamos a los sujetos, las personas, con los actos jurídicos, ¿qué pasa? Pues que se crean conexiones, lazos que la ley reconoce y regula. Y a esto lo llamamos relación jurídica. Cualquier relación de este tipo, si la miramos con lupa, tiene siempre estos 4 ingredientes. Necesitamos como mínimo 2 sujetos. Luego, un vínculo que los une, creando derechos para uno y deberes para el otro. Un objeto, que es la razón de ser de esa relación, como el piso en un alquiler.
Y por último, la norma, la ley, que es la que da forma y validez a todo el conjunto. Muy bien, tenemos personas, actos, relaciones. Pero claro, ¿qué pasa si alguien no cumple con sus deberes? O al revés, ¿cómo anima la ley a que la gente haga ciertas cosas? Pues aquí es donde entra el concepto de sanción. A ver, cuando oímos sanción, todos pensamos en una multa, en un castigo, ¿verdad? Y sí, esa es la sanción negativa. Pero el jurista Norberto Bobbio nos hizo ver que hay más. El derecho también usa sanciones positivas, consecuencias agradables, como una ayuda fiscal por instalar placas solares, para promover activamente los comportamientos que considera buenos para la sociedad. Volviendo a las negativas, a las que todos conocemos, hay que entender que no todas buscan lo mismo. Algunas son retributivas, como una pena de prisión, que lo que buscan es castigar. Pero otras son reparadoras, como una indemnización, cuyo objetivo es compensar a la víctima por el daño que ha sufrido, intentar que las cosas vuelvan a su estado anterior. Y esto nos lleva a un debate. Bueno, un debate clásico entre juristas. ¿Es la sanción el corazón del derecho, lo que le da vida? Para pensadores como Kelsen, la respuesta es un sí rotundo. Una norma sin sanción es como un fuego que no quema, no es una norma de verdad. Desde este punto de vista, la ley es sobre todo un sistema de fuerza. Pero para otros, como Hart, la sanción es secundaria. Dicen que la función principal de la ley es guiar el comportamiento, y la sanción solo aparece cuando esa guía fracasa. Aquí la ley es más una herramienta para organizarnos como sociedad. Bueno, pues ya casi tenemos el edificio montado. Tenemos los ladrillos, las conexiones, pero falta algo que lo sujete todo. Necesitamos la viga maestra, que garantiza que la estructura sea sólida, justa y, sobre todo, predecible. Ese es el principio de legalidad. Y esa viga maestra es el principio de legalidad, que dicho en plata significa que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Ni el gobierno, ni los jueces, nadie. Cualquier acción del Estado, sobre todo si nos impone una obligación o un castigo, tiene que estar prevista y regulada por una ley aprobada por el Parlamento. Es la garantía fundamental de un Estado de Derecho. Hay una frase en latín que lo clava, que lo resume todo a la perfección: nulla poena sine lege. Significa que no hay pena sin una ley previa. Nadie puede ser castigado por algo que no estuviera ya prohibido por una ley antes de que se cometiera. Es nuestra mayor protección frente a la arbitrariedad del poder. Y con esto cerramos el círculo. Hemos montado el edificio básico del derecho, pero no es una estructura de piedra, es algo vivo. Como hemos visto con la reforma de la capacidad, es algo que evoluciona con la sociedad. Así que la reflexión final es esa. Si el derecho es una construcción social que levantamos entre todos, ¿qué papel jugamos cada uno en su constante reforma y mejora?